Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es jueves 21 de octubre. Ayer fue un día bastante ajetreado para el presidente Guillermo Lasso. Se sucedieron algunos eventos al tiempo que el gobierno midió sus fuerzas al estilo que nos tenían acostumbrados de algunos gobiernos de tinte populista. Esto es sacando a la gente a las calles a vivar a su presidente y para dar una demostración de apoyo. Todo ello frente al balcón de Carondelet. Mientras tanto, ni el presidente ni su familia acudirán al llamado de la Comisión de Garantías Constitucionales. Y Estados Unidos muestra su apoyo al gobierno de Lasso a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken. Revisaremos estos temas más adelante con el doctor Mauricio Gándara Gallegos. El doctor Héctor Yepes, editorialista de este espacio, hoy nos habla sobre la unión y participación de todos para enfrentar la inseguridad. Y de inmediato vamos a revisar el último reporte de Click. Francis Romero, presidente de Click Research y director general de la encuestadora, tiene 25 años realizando estudios de opinión y asesorando a empresas grandes, medianas y pequeñas, nacionales e internacionales en los temas relacionados a investigaciones de mercados. Él es diplomado en líderes y campañas lecciones estratégicas de la George Washington University. Qué gusto tenerlo con nosotros, Francis, para poder revisar este último trabajo que ustedes han hecho. Bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación. Yolanda, qué gusto para mí estar en su prestigioso programa. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos miran. Nosotros acabamos de terminar una encuesta a nivel nacional, la misma que recoge el sentir de los ecuatorianos. Quisiera arrancar, Yolanda, presentando la nota metodológica para que quienes nos están escuchando y viendo sepan el enmarque, el alcance que tiene esta investigación. Así es justo y necesario. Exactamente, es justo y necesario. A ver, la encuesta fue hecha en los cantones de Quito y Guayaquil. Hicimos 760 encuestas, 380 encuestas en cada cantón. Esto tiene una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 3%. Las encuestas nosotros las hacemos en hogares, cara a cara, y el tipo de muestreo que utilizamos es el más puro que hay en investigación, que es el aleatorio simple. Con este dato, que yo creo que va a aclarar la posición de... Antes de proseguir, ¿de dónde sacan ustedes la base de datos para hacer la encuesta? La base de datos que nosotros utilizamos es la geográfica. El INEC ha dividido a cada cantón en zonas, sectores y manzanas. Este inventario cartográfico, nosotros tenemos una base de datos en donde se mete estos datos y aleatoriamente se seleccionan la zona del sector y la manzana donde vamos a realizar las encuestas. Después de este sorteo se selecciona un número específico de manzanas, porque en cada manzana nosotros realizamos 5 encuestas y después nos vamos a otra manzana. Y así vamos recabando la información en cada una de las zonas seleccionadas. Pero para que usted tenga una idea, imaginémonos Quito tiene más de 450 zonas. Nos manda, váyase a la zona 40 en la manzana 3, váyase a la zona 135 a la manzana 4, y así hasta completar las 380 encuestas. Entonces vamos cogiendo muestras por todo lado. Los resultados no significa lo que pasa en donde cogimos la muestra, porque se cogen apenas 5 encuestas, sino la suma total representan al marco geográfico que nosotros estamos investigando. En este caso específico, los cantones de Quito y Guayaquil. ¿Todos los sectores sociales y económicos están contemplados entonces en la encuesta? Así es, Yolanda. Nosotros, la encuesta es un reflejo casi exacto de cómo está estructurada la población. ¿En cuanto a qué? A edad, a nivel socioeconómico, a sexo, que son las variables más importantes al momento de tomar decisiones, ¿no? Perfecto. Y la pregunta del millón, ¿quién financió, por ejemplo, esta última encuesta que ustedes realizaron?
Yolanda, Click la fundamos alrededor del 2017, a mediados del 2017. Desde que salimos, nosotros teníamos claro que tenemos que tener esta herramienta para que nos conozcan primero y segundo, tiene que ser financiada por nosotros. Ninguna empresa, ningún partido político, nadie financia este estudio. Esto nos permite mantener la objetividad, la imparcialidad, la seriedad, y esto es lo que me ha permitido en tan poco tiempo ser reconocido. Y no solo por que hacemos sin el financiamiento de nadie, sino por los resultados tan claros y tan serios que nuestra empresa presenta casi todos los meses. Ha habido meses en los cuales la crisis nos ha pegado más y no hemos podido salir con la encuesta de ese mes, pero permanentemente nosotros estamos haciendo la investigación financiada con recursos de nuestra propia empresa. Usted reconoce la importancia de esta última pregunta que yo le hice, ¿verdad? Porque eso va directamente vinculado a los resultados de muchas encuestas que se hacen en el país y que se ventilan públicamente, pero que tienen un nombre y un apellido detrás, que es quien las financia, y lastimosamente en algunas ocasiones ese resultado se refleja por ese mismo motivo. Muy bien, vamos, porque hay mucho que revisar y muy interesante e importante. Por ejemplo, el tema que usted, con lo que han comenzado, que es con qué frecuencia la gente ve televisión, escucha la radio, ve las redes sociales, los periódicos. En mí, por lo menos a mí, me llamó mucho la atención que la gente esté leyendo periódicos. O sea, pensé que eso ya había pasado a un plano muy inferior a los números que usted refleja, y las redes sociales, en cambio, prácticamente sobrepasan a la televisión. Cuéntenos un poco sobre esto. Yolanda, muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Si es que a uno le están financiando, muy difícilmente podrá decir lo que realmente sale. Por eso nosotros no hemos buscado ningún financiamiento y mantenemos la objetividad y la imparcialidad. Con relación a la frecuencia de uso de los medios tradicionales, la televisión sigue siendo el medio más importante, pero ya no el único. Hoy la televisión y las redes sociales son los canales por los cuales se puede llegar con mayor frecuencia a la población ecuatoriana. En la radio, 1 de cada 2 escucha radio permanentemente, y la lectura de periódicos. ¿A qué se refiere la pregunta? Una cosa es leer el periódico físico, eso es casi inexistente ya, pero el leer temas, el leer noticias en los diferentes periódicos ya se está haciendo un hábito cuando hacemos el cruce por ciudad. Imagínense que en los millennials todos los días un 17%. Fíjese, comparado con los que tienen más de 51, con los baby boomers, apenas es el 21%, hay casi 4 puntos de diferencia, donde había un hábito muy marcado de la lectura de periódicos entre los que tenían más de 51 años, ¿no? Entre 4 a 6 veces a la semana tenemos un 23% en los millennials, y ahí uno puede ver y entender que lo que están leyendo los millennials son los temas de interés en los periódicos. Usted entra en las redes online y puede ver la oferta de temas tan variada en cada uno de los principales periódicos a nivel nacional. Y esto hace que el lector, el usuario de redes sociales esté usando los periódicos para informarse. Usted, en vista de esto, quienes hacen campañas políticas, por ejemplo, no deben de ninguna forma descartar las redes sociales, ¿verdad? Pero tampoco quedarse solo en las redes sociales, como en algún momento pretendió, por ejemplo, la comunicación, el gobierno actual, hacerlo principalmente por esa vía. Es un error el enfocarse en un solo medio. Es como si es que nosotros quisiéramos solo estar en prensa escrita. No es la realidad. Uno tiene que entender que cada uno de estos componentes mueve y ejecuta un rol importantísimo. La televisión es vital, sigue siendo vital, y un dato, sigue teniendo ese posicionamiento tan importante que
todo lo que saben, todo lo que han escuchado o todo lo que han visto, la mayoría de ecuatorianos señala a la televisión como la principal fuente de esa información. Eso todavía sigue siendo reconocido por los ecuatorianos. Entonces, el alinearse en una o en otra, yo creo que es como andar en un auto con una llanta baja. Aquí lo importante es tener una cobertura para poder llegar con los mensajes. Claro. Que sin duda alguna hoy día el gobierno es uno de los principales problemas, la falta de comunicación sobre las acciones que él podría implementar para afrontar los diferentes problemas que tiene el país. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con usted. Luego, posteriormente, obvio, la pregunta de cajón, que es cuáles de los problemas que evidencia la ciudadanía, y también es obvio que la inseguridad está liderando al grupo, luego desempleo y pobreza, ¿no? Le sigue corrupción. ¿Alguna cosa que ustedes hayan, alguna lectura sobre este tema? Sí, Yolanda, esto es vital. Nosotros tenemos algunos indicadores. Tenemos, obviamente, el principal problema, la calificación de la situación actual y futura del país y la calificación personal de la situación del ecuatoriano, más el estado de ánimo. Todas estas preguntas tienen mucha relación. Aquí vemos dos temas importantísimos. Cuando hablamos del principal problema que tiene el país, esta es una pregunta abierta, es decir, nosotros no le damos opciones a la persona que estamos entrevistando, sino recibimos lo que nos mencionan y después nosotros agrupamos. Pero hemos tratado de dejar casi textual la mayoría de las respuestas obtenidas. Y si es que agrupamos de acuerdo al tema, vemos que sobresalen dos problemas. El primero, el de la crisis económica, el desempleo, la pobreza, es decir, la dificultad que tiene el ecuatoriano hoy día para generar recursos que le permitan no vivir, Yolanda. Lo grave es que el ecuatoriano busca cómo sobrevivir. Esta es la triste noticia que tenemos ahora. El ecuatoriano no tiene fuentes para generar recursos para llevar el pan a su hogar. Adicionalmente, el otro problema es la delincuencia y la inseguridad. Este es un mal que ha venido creciendo como el cáncer y se va apoderando cada semana, cada día más de nuestras ciudades. El llamado desesperado en nuestra encuesta es para que el gobierno haga algo. En buena hora, nosotros salimos con la encuesta el día lunes y en la noche el presidente ya salió con el estado de excepción. Esperemos que esta medida, que no se sabía que podía llegar a tomar, genere la confianza, la seguridad, para que los ecuatorianos no tengamos miedo de salir a las calles. Este es el primer indicador del problema del país. Y este indicador, sí. Sí, me llama mucho la atención algo. Con todos esos problemas que la gente los ha puntualizado muy bien, ¿cómo es posible que la calificación general de la situación del país, casi la mitad de la población, hablamos de un 46%, ¿verdad? Dice que es buena. O sea, yo siento que hay una contradicción aquí. Y además quiero agregar algo. También me llamó la atención cuando hace algunos meses un reporte de CLIC hablaba más bien había un optimismo hacia el futuro y esta calificación de cómo veían al país realmente pasaba al 50%. Para mí, yo pensaría que es mayoritaria la gente que diría que es mala la situación. Yolanda, es muy buena su apreciación y justo es a lo que yo iba. Nosotros hicimos nuestra última encuesta antes de la que estamos presentando en el mes de agosto. En el mes de agosto, en estos indicadores, principalmente en el que tiene que ver con la situación futura, tenemos un cambio drástico. La percepción de la situación actual no varía en estos 2 meses, es decir, sigue primando la percepción negativa, es decir, el que la situación hoy día es mala, en el mes anterior estaba en el 52%, hoy vemos que está en el 54%. ¿Dónde vemos este cambio dramático? Es de expectativas futuras. Cuando le preguntábamos al ecuatoriano cómo piensa que va a ser la situación del país en los próximos 6 meses, hace 2 meses apenas, 8 de cada 10 decía que la situación a futuro iba a ser mejor que la actual. Hoy cambió.
Hoy hay un 52% que dice que en 6 meses la situación actual va a ser peor. Nosotros entre las razones que hemos podido determinar por las cuales hay esta caída en cuanto al optimismo, en cuanto a las expectativas que se tienen positivas con relación al futuro, es básicamente que el gobierno, después de cumplir un plan extraordinario de vacunación, después de, yo diría sin miedo, cerrar la boca a mucha gente que no creía que eso se podía realizar, generó unas expectativas extremadamente altas. Nuestra encuesta anterior fue tomada en el mejor momento, pocos días antes de que él cumpla su oferta de campaña. Escuchen, muy importante lo que le voy a decir. En mucho tiempo era el primer político que cumplía una promesa de campaña. Entonces esto generó estos altos índices de expectativas positivas hacia el futuro. Sin embargo, una vez vacunado el ecuatoriano, dijo, ahora sí salgo. ¿Pero salgo a qué? No tengo trabajo, tengo inseguridad, y esto ha generado esta incertidumbre que hoy día 1 de cada 2 ecuatorianos la manifiesta. Unos dicen, no, podemos salir adelante, confío en que Guillermo Lasso va a hacer lo mismo que hizo en la vacunación, pero el otro de cada 2 ecuatorianos dice, no, él no nos ha dicho qué va a hacer, no sabemos cuál es el destino, cuál es el camino, no sabemos a dónde queremos llegar. Sin embargo, mire, y tengo que ir un poquito más rápido porque el tiempo apremia. Sin embargo, bueno, una cosa que es notoria y también llamó la atención es que sobre el tema de salud no hay nada, o sea, la gente ya no tiene eso presente como, se acabó ese problema. Se acabó, ya no está. Ahora, la calificación de la gestión de Guillermo Lasso, si bien me llama la atención que ustedes se van a los extremos, ustedes preguntan si es excelente o pésima, en un país que tiene muchos problemas para reconocer la excelencia en el prójimo. Entonces, yo digo, bueno, está Yolanda, bien, yo ahí le quiero pedir yo ahí le quiero pedir 1000 disculpas. Ahí ya es una falla en cuanto a la diagramación. La pregunta que nosotros utilizamos es, usando una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le daría a la gestión del presidente de la República? Siendo 1 pésimo y 10 excelente. Como está así la pregunta, la persona que nos diseñó puso el pésimo y el excelente y les agrupa. ¿Cómo se obtienen los resultados? Se agrupan las calificaciones del 1 al 4 como mala, pero en este caso está puesto pésimo. 5 y 6 se agrupa como neutro, es decir, no tiene una posición clara, ni positiva ni negativa, y las calificaciones del 7 al 10 se las agrupa como buenas, que es como siempre nosotros las hemos puestos en el informe. En este caso hay que hacer la lectura real. El 56% de ecuatorianos califica de buena la gestión del presidente de la República. Él gana con el 51%. Tener el 56%, claro. ¿Qué quiere decir? Que si comparamos con la encuesta anterior, que tenía más del 75%, sí es verdad que ha tenido una caída, pero ha tenido una caída por estas dos razones principales que le mencioné. La una, el haber despertado tal altas expectativas positivas con relación a que en poco tiempo iba a satisfacer las necesidades de los ecuatorianos. Y la segunda, la falta de comunicación, la falta de decirle al ecuatoriano qué es lo que está pasando, qué es lo que él va a hacer para solucionar los problemas del ecuatoriano. Ahora veamos. Esto es a nuestro criterio una de las causas por las cuales cae, pero sin embargo todavía goza de un gran apoyo popular y nacional, que yo creo que si es que él no toma los correctivos necesarios, este deterioro se irá agravando y después va a ser más difícil gobernar. Él puede hoy día gobernar en base a decretos o en base a mucha iniciativa, sin la necesidad de llegar a algún acuerdo con la Asamblea todavía. Él puede hacer muchas cosas. Cuéntenos cuál es el resultado en la Asamblea, que vendría a ser este momento su contraparte política y también un motivo de desgaste de la imagen del presidente. Entonces, el presidente versus la Asamblea. Sí, sin duda la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional es la que está rompiendo todos récords. En muy poco tiempo ha generado un descrédito
tal que apenas 1 de cada 10 ecuatorianos confía o califica de buena la gestión realizada por la Asamblea Nacional. Tenemos un 56% que califica de mala la gestión y un 31% que es neutro, no sabe qué posición tomar. ¿Dónde está, por qué los ecuatorianos en este momento califican o tienen esta tan mala imagen de la Asamblea? Obviamente los casos de corrupción que siguen siendo el pan de cada día en la Asamblea, y básicamente que cada agrupación política que conforma la Asamblea, lo que es salud, lo que está buscando es defender su metro cuadrado. Esa es la realidad, así lo ve el ecuatoriano. No ve que esta Asamblea esté en busca de generar leyes que de alguna manera solucionen los problemas que hoy tienen los ecuatorianos. Ok, este es un tema que debe tomar en cuenta el gobierno frente a la propia Asamblea y su actuación, por decirle. Si el presidente de la República no acude a un llamado de una de las comisiones, como en este caso el de garantías constitucionales, bueno, de todas formas, frente al público, él podría recibir aprobación por no asistir a una asamblea que al momento no está bien vista. Sí, a ver, esa podría ser una lectura. ¿Cuál es la realidad? A ver, la gente no confía en la asamblea. Sin embargo, el caso que se está investigando no es chiste, o sea, no es algo que uno puede no hacer o no dar la cara. No debe confiarse más que nunca, de esto. Ajá. Más que nunca no debe, sí. Más que nunca necesitan una posición por parte del gobierno. Yo creo que el rehuir a esto lo único que genera es suspicacias, genera dudas, y yo creo que no es el momento para generar eso. Es el momento en que él debe aclarar y dejar sin que ningún ecuatoriano tenga la más mínima duda de lo que realmente pasó en este caso. Y de esa manera trabajar. Lo que usted está diciendo, en otras palabras, déjeme hacer un poco de interpretación, es que si bien la Asamblea puede tener unos números de aprobación muy bajos, él debe de todas formas atender el pedido de la población y dar explicación a la población de sus actuaciones. Y en determinados momentos, a través de la Asamblea, pues así tendrá que ser. Exactamente, el que nada debe, nada teme. Así es, ok. Y finalmente, perdón, pero voy a ser yo la que de alguna manera deje conocer al público qué es lo que la gente pide o qué es lo que la gente quiere que haga Guillermo Lasso. Pues sí, llamar una consulta popular. Parece que la población quiere ser parte de, ¿verdad? Acoger la recomendación del CAL, de la Asamblea, que ya lo hizo, de enviar su mega ley por partes de acuerdo a la materia. Llamar a muerte cruzada, esto tiene un 13% nada más. La primera opción tenía 43%, la consulta popular, el 28%, el enviar la mega ley como lo pidió el CAL, 13% la muerte cruzada y un 14% era no presentar la ley. En fin, así es como estamos. ¿Alguna conclusión, por favor, Francis, para nuestro público? Básicamente, lo que podríamos concluir al fin del estudio es que hoy el gobierno todavía tiene un apoyo importante por parte de 1 de cada 2 ecuatorianos. Creo que es la oportunidad para seguir demostrando que sí se puede hacer cosas diferentes en el Ecuador y que estas cosas diferentes van a darnos resultados positivos. Las esperanzas que tiene un grupo importante de ecuatorianos hoy más que nunca se tienen que avivar. Yo le agradezco mucho, Yolanda, por la oportunidad. Y les deseo un lindo día a todos. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. Para mí y bueno, nosotros, muy amable.